libro conocido como Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer únicamente un versículo. Hechos capítulo 2, versículo 14. Solamente ese vamos a leer. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Vamos a leer y dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice tu palabra en esta noche. Háblanos al corazón. Danos ánimo, Señor, en los problemas, en las necesidades, en las enfermedades. Padre, danos ánimo, danos fortaleza. A todos los que están acá en esta noche. Todos en alguna manera, Padre Santo, te necesitamos. Que des paz a nuestra alma. Dice tu palabra: buscadme y hallaréis paz para vuestras almas. Padre, en esta noche ayúdanos. Haznos sentirnos diferentes, Padre. Sí hay problemas, sí, Señor, pero haznos sentir diferente, mi Dios. Espíritu Santo, te pedimos que tomes posesión de este siervo total y completamente. Toma posesión de esta iglesia, de cada uno de los miembros que están acá en esta noche, pero principalmente de este siervo. Toma posesión. Que seas tú el que traiga la palabra. Bendícenos. Bendice este culto de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Reprendemos también toda influencia del enemigo, que ya me quiere agarrar un poco de soco, hermanos, pero bueno, reprendemos cualquier influencia del enemigo. Muy bien, estamos en nuestro estudio bíblico. Recuerde, el estudio bíblico es un poco diferente a la predicación. Vamos un poco más adentro, un poco más teológico. Libro de los Hechos estamos estudiando y hemos explicado que el libro de los Hechos tiene un propósito, un objetivo, el cual es mostrarnos toda el proyecto del Señor en cuanto a la formación de la iglesia del Señor Jesucristo. Nos habló primero en los evangelios acerca de las personas que el mismo Señor preparó para esta tremenda obra, los 12 apóstoles, 12 personas seleccionadas y escogidas para llevar este proyecto adelante. Luego comenzamos y vimos en esos 3 años que anduvieron con el Señor, fue un entrenamiento, fue una preparación que el Señor les dio para cada uno. Luego hicieron prácticas cuando dice que mandaron a los 70 a predicar, cuando les dijo no lleven alforja, no lleven comida. Ahí envió un grupo de personas junto con los apóstoles a hacer sus prácticas, preparándolos para lo que habría de venir y para este tremendo proyecto. Posteriormente, Dios los investió de poder con un objetivo. Pues cuando decíamos que cuando se envía a un soldado a la guerra, no lo manda sin las cosas que necesita. No lo va a mandar con un palo nada más y va a ir a la guerra.
sino lo manda con todas las provisiones, con su mochila, con su fusil, sus municiones y con todo para poder defender y para poder lograr los propósitos que tiene su ejército. Así también, y hasta la fecha, somos nosotros todos parte de los ejércitos de nuestro Señor Jesucristo. Entrenó, les dio todas las herramientas que necesitaban. Dice que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Dice: recibiréis poder de lo alto. ¿Qué poderes? Bueno, como dicen ahora algunos jóvenes, todos los poderes. Con todos los poderes fueron investidos. ¿Y cuáles poderes? Bueno, el poder de sanar enfermos, el poder hasta de resucitar muertos. El Señor Jesús dijo: y todos los que creen en mí posteriormente harán cosas mayores que las que yo hago. Les dio ese tremendo poder, a tal grado que dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Se puede imaginar qué tremendo poder? Fueron investidos de este poder, pero no para su propio provecho, sino todas las herramientas que Dios les dio fue para llevar a cabo el proyecto de la formación de la iglesia del Señor. Y así caminaron, entrenaron, estuvieron con el Señor, fueron investidos de poder. Pero, ¿qué después de esto? Ok, vamos a la obra, vamos a la práctica. En ese sentido vamos entendiendo lo que es el libro de los Hechos. Vamos a la práctica, dice. En el versículo 14 dice: después de haber sido, quiero leerle un poquito antes, después de que los apóstoles habían hablado en diferentes idiomas para personas de diferentes nacionalidades y que no comprendían qué estaba pasando, y los oían hablar y decían, y quiero que vaya ahí un momentito al versículo 12 del capítulo 2. Y dice que todos los que le oyeron, que eran de diferentes lugares, dice que eran de los partos, de los medos, de los elamitas, de los que habitan en Mesopotamia, estoy en el número 9, en Judea, Capadocia, en el Ponto, y así empieza a mencionar una tremenda cantidad de lugares, los cuales hablaban diferentes idiomas. Pero dice más adelante, ¿cómo es que nosotros podemos entenderle? Bueno, ahí está otra de las herramientas en el investimiento de poder. Poder hablar otros idiomas, ¿para qué, mis hermanos? Para llevar el evangelio a otras naciones de diferentes idiomas. Muy bien, decía el poder de hablar diferentes idiomas. ¿Estos para qué? Para llevarlos más allá de Jerusalén a otras naciones. Obvio, en las otras naciones pues hablan otros idiomas. ¿Cómo iban a llevar el evangelio si no sabían el idioma del lugar donde iban a ir? Fueron investidos de todos los poderes. Pero dice acá en el 12, y estaban todos, capítulo 2, versículo 12. Al haberlos escuchado en sus idiomas cada uno, dice, estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Personas que apenas son de Galilea, dice ahí, ¿cómo es que pueden hablar estos otros idiomas? Personas con no mucha preparación, ¿cómo pueden hacer todas estas cosas? Dice en el versículo 13, y otras personas burlándose decían: estos están llenos de mosto. Esto quiere decir, estos están ebrios, estos están bolos y vienen a decir estas cosas.
Pero mire lo que dice en el versículo 15, ahí mismo. ¿Lo tiene? Dice, porque estos no están bolos, no están ebrios, como ustedes creen, chambrosos, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. En los tiempos, ¿cómo se medía el tiempo? En los tiempos bíblicos era desde las 6 de la mañana en adelante. Las 6 de la mañana era la hora primera, las 7 la hora segunda, así sucesivamente, las 8 la hora tercera. Entonces, pues, como dice, ¿cómo van a andar estos ebrios a las 8 de la mañana? Bueno, aquí en El Salvador sí lo hacen, pero en las costumbres de esas naciones en el pasado esas cosas no se daban. Por eso les explica y les dice, porque estos no están ebrios como ustedes creen, puesto que son las 8 o 9 de la mañana, no es a la hora en que hacen esto. Pero dice en el versículo 14, bueno, manos a la obra, ya tenemos todo lo que necesitamos. Y dice el versículo 14, entonces Pedro, como líder de la iglesia, que a él se le dio el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, Pedro fue el predicador, el apóstol a los judíos. Pablo fue el predicador a los gentiles, liderando la evangelización a los gentiles. Ambos, por supuesto, le hablaban a Pedro a judíos y por supuesto a gentiles, pero su opción era a los judíos. Diferente Pablo, su opción eran los gentiles, pero también a los judíos, porque a lo largo de todo el libro de los Hechos hablan con muchos judíos y gentiles ambos. Pero manos a la obra, dice, ya estamos listos, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz, estando en medio de todas las personas, y hablando y diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio. Y oigan mis palabras. Es ahí cuando el Espíritu Santo entra en acción y los pone todos quietos. Y les hace abrir sus mentes, les hace abrir sus corazones para que entiendan y que la palabra de Dios penetre a sus corazones. Así como en esta noche, hermanos. El Espíritu de Dios está acá, en medio de nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es quien va a predicar esta noche y que trae un mensaje para ti, para ti. A lo mejor el predicador no es muy elocuente, pero habrá una parte que es directamente para tu corazón, en el cual Dios te va a hablar esta noche. Para entendimiento, todo lo que costó, hermanos, armar la iglesia de Jesucristo. No crea que es cosa fácil haber hecho eso. Se perdieron vidas, se perdieron muchas cosas, hubieron personas azotadas, hubieron sufrimientos. Todo lo que costó para poder instalar la iglesia del Señor, de la cual todos nosotros somos parte hasta el día de hoy, porque es la misma iglesia de la cual estamos hablando cuando Pedro se paró en el medio del parque en Jerusalén diciendo varones judíos. Esa misma iglesia es la misma iglesia de los tiempos actuales. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Y siempre hemos enseñado esto, no es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque siempre hemos aclarado esto, porque todos se pelean porque mi iglesia es la verdadera. ¿Ha oído eso? No, mi iglesia, no, la mía. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Y le voy a decir cuál es la iglesia verdadera para aquellos que tal vez no han escuchado esto. No es esta. Usted creía que le iba a decir la nuestra es la verdad. No es esta.
Ni es la iglesia de los adventistas, ni es la iglesia de los mormones, ni es el tabernáculo bíblico bautista. No, Señor. La iglesia verdadera son y la componen todos aquellos que han creído en Jesucristo, que han recibido el Espíritu Santo. Todos ellos, no importa de qué denominación o nombre tenga su iglesia, si le han recibido en su corazón, si tienen el Espíritu de Dios, son miembros de la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Eso es. Eso es. Y esto costó, hermanos, ya le dije, sangre, sudor y lágrimas. Pero ¿cómo comenzó? Comienza en este momento, en el tiempo de en la línea del tiempo, comienza en este momento ya la predicación. Y como ellos habían sido un poco tímidos, pues algunos no los respetaban. Hasta este dijo que estaban bolos. Pero llega el momento con el poder del Espíritu Santo cuando él ya dice, bueno, vamos. Pedro, poniéndose de pie, junto con los 11, alzó la voz y habló diciendo, como quien dice, varones galileos. Dice, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio a ustedes y oigan mis palabras. Miren cómo el poder del Espíritu Santo penetró en ese momento. Todos se pusieron a escuchar. Y comienza la predicación, comienza el discurso que Pedro diría en ese tremendo primer discurso. Hablándole a los judíos, porque muchos de los judíos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y viene Pedro y primeramente les señala la culpabilidad de los judíos por haberle rechazado, por haberle negado, que por causa y culpa de ustedes, lo veremos más adelante, fue apresado, dice, y fue muerto. Dice en el versículo 22, nos vamos a ir en esta manera, y comienza su discurso, su mensaje, su predicación, y les dice, varones israelitas, oigan esta palabra, quietos, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, hablando de la parte de la humanidad de Cristo. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos, dice, recuérdese, vamos a hacer una pausa aquí, recuérdese la carta de presentación del Señor Jesús, ¿cuál era? Los milagros, porque nadie podía hacer las cosas que el Señor hacía. Y las usó, hermanos, para mostrar que Él provenía de Dios, resucitando personas, sanando ciegos, cojos, paralíticos, diciendo levántate. A una persona que tenía tantos, 38 años de ser paralítico, le digo, levántate, toma tu catre y ve. Eso es poder. Y eso es poder de Dios, visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él. Ustedes lo saben, es lo que está diciendo. Dice, vosotros mismos sabéis. Ustedes lo saben. Ustedes vieron al Señor haciendo todo tipo de milagros, todo tipo de maravillas.
Como quien dice, vos lo viste, va, vos lo viste, ustedes fueron testigos de tal milagro y tal milagro que hicieron, va, dice, ustedes lo saben, dice en el 23, a este entregado por el determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, sabiendo y conociendo de Dios, dice, fue entregado por ustedes. Imagínense, se enfrenta con los principales de la iglesia y dice, ustedes que lo apresaron, prendisteis, ustedes matasteis, ustedes lo apresaron, ustedes lo mataron por manos de ustedes, pecadores. Y por último dice, lo crucificaron. Pero sepan, al cual Dios levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que el Señor fuese retenido por la muerte. Dice el Señor Jesús, mi vida nadie me la quita. Yo la pongo, pero yo mismo la vuelvo a tomar cuando quiera. Jamás no podía ser retenido por la muerte, echándoles en cara que ustedes lo mataron, pero no puede ser retenida su vida. Dice, imposible que fuese retenido por ella. Menciona al rey David, menciona también al profeta Joel allá en el versículo 16, como apoyo bíblico de manifiestos y partes de la Biblia que hablan del Señor Jesús y hablan del Espíritu Santo, hablan de todas las cosas que harían en el nombre del Espíritu Santo. Dicen el 17, comencemos desde el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién es? El profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, dice, señales como de sangre, de fuego, vapor de humo. Un momento llegará, dice, que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el gran día del Señor, grande y manifiesto. Porque todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor será salvo. Derramaré de tu espíritu. Quiero decirle, hermanos, porque la vez pasada yo le expliqué que cuál iba a ser el propósito del derramamiento del Espíritu Santo. Porque dice, unos van a profetizar, dice. Y va a derramar su espíritu sobre sus hijos, vuestras hijas, y ellos profetizarán también. Y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones. Habla de todas las cosas que el Espíritu Santo haría posteriormente, pero esto es lo que quiero que entiendan. Todas las cosas que están enmarcadas son con un propósito. La edificación, construcción de la iglesia de Jesucristo. No es que alguien va a andar ahí, miren, yo profetizo, y porque han salido muchos falsos de estas personas, hermano. Vino una vez aquí una mujer. Son estrategias son muy estrategas en hacer estos tipos de cosas.
varón, el Señor me ha dicho que usted va a hacer un viaje pronto y que la bendición viene y que muchas cosas buenas vienen para usted. El Señor me ha dicho. Vaya, qué bueno, ¿no? Pero ese es el gancho, hermanos. Mucho cuidado. Mucho cuidado, ese es el gancho, porque entonces cuando a usted le están diciendo que va a hacer un viaje a Houston, por último le van a decir, porque sabiendo ellos que todos tienen familiares en los Estados Unidos, o sea, a lo mejor un viaje a los Estados Unidos, ay, aquí ese es el Señor que está hablando, dice uno. Y el Señor no le dijo si va para Los Ángeles. Y así me dijo, el Señor me ha dicho que va a hacer un viaje pronto. Vaya, qué bueno. Y que muchas bendiciones vienen para usted. Y me dijo todo lo bueno que me iba a suceder. Claro, cuando usted a alguien le habla en esta forma, usted queda con ganas de volver a ver al profeta. Pues claro, va a decir, ¿qué más de bueno hay para mí? Por casualidad el Señor no le ha dicho que me van a mandar algunos billetitos. Oiga bien, son bien estrategas, el gancho es ese. Claro, cualquier persona que le digan todas estas cosas está esperando que llegue otra vez entre comillas, el profeta. Y le voy a decir, no sé si alguna vez alguien ha caído en esto. Pero si no ha caído, hermano, no vaya a caer. Porque este es el problema cuando se dice de profetizar. Profetizar en realidad, cuando habla de profetizar en este sentido de cuando la iglesia está iniciando, lo que quiere decir es hablar de Jesucristo y de la venida de Jesucristo. Es predicar de lo que está hablando. No es que va a andar cada uno por ahí, va a poner su oficina de profecías. Son estafadores. ¿Y qué es lo que hacen estas personas posteriormente, después de haberle alegrado el corazón y usted lo espera con ansiedad? Continúa y luego viene. Primero es el halago y después el Señor me ha dicho que usted tiene una enfermedad grave. Pero en el Señor hay solución. Podemos seguir de la mano del Señor. Primero lo alegra y después lo asusta. Y después le dice, bueno, vamos a continuar con de la mano del Señor y la voy a visitar todas las semanas. Van a ser $15. Eso no es cierto, esas cosas no son reales y disculpe si a alguien ya lo estafaron de esa manera. Eso es pura mentira. No existe tal cosa. Porque no está hablando de todo lo que nos acaba de mencionar y más adelante nos habla de los dones del Espíritu Santo y no nos habla para que cada quien haga su negocio. Todo va unido y va en un solo sentido, en un solo propósito. ¿Cuál la construcción y establecimiento de la iglesia de Jesucristo? Nada sale fuera de eso. Todo es con ese propósito. Entendamos. Así es que esas señoras que tienen su oficina de profecías, por favor, es para la obra del Señor. Todos los dones, porque esas son, ¿sabe qué son? Herramientas, así como a los apóstoles los dotó el Espíritu Santo de todas estas herramientas, poderes que les dio, porque con todos los poderes, pero no se los dio y dijo Pedro, quizás voy a hacer mis billetillos por allá con estos poderes que tengo. Jamás. Todos ellos, los poderes los utilizaron para seguir el establecimiento de la iglesia del Señor. Y alguien que se salga del guacal o del camino en ese sentido, hermano,
Es falso. Es falso. Todo tiene que ser para el Señor, para la iglesia de Dios, para la edificación, para el establecimiento de todo el operativo de armar la iglesia de Jesucristo. Y lo que les está diciendo el apóstol Pedro cuando dice en el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días Dios dice, claro, si el Espíritu Santo vendría, porque antes de que el Señor Jesucristo estuviera en la tierra, el Espíritu Santo no estaba en las personas, venía esporádicamente a ser operativos. Y Dios hablaba únicamente a través de los profetas, los demás no tenían Espíritu Santo, simplemente tenían que obedecer a la palabra de Dios. Y por supuesto, después de la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo vendría para quedarse. ¿Y quedarse dónde? En su corazón, en nuestros corazones. Y eso sucedió ¿cuándo? Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Ahí sucedió y habla pues que el Espíritu Santo se derramará sobre todas las personas, toda carne, dice, claro, todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que ha tenido el arrepentimiento de sus pecados, el cual pues abre su corazón y el Espíritu de Dios vive y mora en el corazón de aquellos que creen, que le han recibido, que han tenido ese arrepentimiento. ¿Y quiénes son esos? Usted y todos nosotros los que estamos acá. ¿Perfectos no somos? No. No hay nadie perfecto, solo Jesucristo. De eso se trata, vamos entendiendo, no nos salgamos del camino del Guacal entendiendo cosas diferentes. Este es un estudio bíblico, tratamos de irnos por la sana doctrina, lo que verdaderamente ahí dice, y no irnos por otro lado. Dice en el mensaje, todavía nos quedan unos minutitos, hermanos, dice en el versículo 22, cuando comienza ya la propia predicación, cuando dice, varones israelitas, oigan esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con todas las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como ustedes mismos lo saben, ustedes lo vieron, dice, a este entregado por el determinado consejo de ancianos y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo apresaron, ustedes lo mataron y por manos de personas pecadores fue crucificado. Pero este Jesucristo, el cual Dios lo levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que él fuese retenido por la muerte, porque mi vida, dice, nadie me la quita. Yo la pongo, yo la vuelvo a tomar, porque nuestro Señor Jesucristo es inmortal. Él es Señor de señores, Rey de reyes, y lo que siempre decimos nosotros, porque es parte de lo que nos dice la palabra, para ser verdaderos cristianos tenemos que confesar que Jesús es el Señor. ¿Y cuántos creen que Jesús es el Señor? De eso se trata, mis hermanitos. Así es que vamos a llegar hasta acá con el estudio. Los invitamos el próximo jueves a que vengan al siguiente estudio. Se pone más interesante más adelante. Así es que solo quiero decirle, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Vamos a orar, hermanitos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, por enseñarnos, por guiarnos por el camino correcto en cuanto lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, por que nos has hablado a nuestro corazón en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, que estás desde los tiempos de Pedro permanentemente aquí en la tierra.
Gracias, Espíritu Santo, que moras en cada uno de nosotros, que es la garantía de las arras de que cuando nuestro Señor venga, tenemos